Bueno, nos metemos en otros asuntos, lo dijimos al inicio del programa, sin duda, la noticia del día tiene que ver con la extradición del expresidente Alejandro Toledo, que hoy debería ser detenido en los Estados Unidos y puesto a disposición de las autoridades. Estamos con el doctor Luis Pastor, abogado especialista en temas penales y constitucionales, a quien le agradezco que nos ayude a entender un poquito más a lo que nos enfrentamos en este proceso. Doctor Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Carlos Cornejo. Saludos a los amigos de Nativa por esta invitación. Si bien el juez estadounidense Thomas Hickson ordenó que el expresidente Alejandro Toledo se entregue el viernes ante la policía estadounidense, se intentó un último recurso ante una corte de Columbia, que además entiendo que no prosperó. Diría, doctor Pastor, que se acabaron los manotazos de ahogado, ¿ya no hay más recursos a los que puede acudir el expresidente Toledo? Hay más recursos. El sistema jurídico norteamericano es diferente al nuestro. Nosotros tenemos un principio llamado preclusión. Acaba una etapa, ya no se puede retroceder. Sin embargo, la justicia norteamericana tiene otros mecanismos, ¿no? No solamente recursos de impugnación, sino recursos de emergencia. O sea, que significa situaciones especiales que el procesado articula o a veces hasta inventa, ¿no? Pero creo que en este caso ya el tema ya está cerrado porque ha habido anuncio público, ¿no?, del mismo procesado señalando de que va a ejecutar la decisión tomada por el juez Hickson. Entonces él ya procede a entregarse, entiendo, en unas horas, y ya ahí se inicia ya el procedimiento ejecutivo, ¿no?, de su traslado al Perú. ¿Okay? Doctor Pastor, permítame hacer un paralelo. Cuando se solicitó a Chile la extradición del expresidente Alberto Fujimori, la justicia chilena le marcó a la justicia peruana cuáles eran los delitos por los cuales podía ser juzgado en el Perú. Tan es así que la Procuraduría siempre ha ido pidiendo un poco de ampliaciones a esa extradición porque aparecen más evidencias de nuevos o posibles delitos. En el caso del expresidente Toledo, igual la Corte de Estados Unidos, las Cortes norteamericanas, le dicen al Perú cuáles son los temas y las áreas por las cuales puede ser investigado y juzgado. En este caso hay una diferencia radical, en el sentido que la defensa principalmente del señor Alejandro Toledo ha estado centrada en que, digamos que su detención, su procesamiento en el Perú ha sido politizado. O sea que su proceso en particular se está produciendo en violación del sistema de derechos humanos. Y es en ese sentido que se ha pronunciado, digamos, el juez norteamericano, ¿no? O sea que las denuncias por las cuales el Perú pide su extradición no tienen absolutamente nada de asuntos de naturaleza política y sí de naturaleza jurídica, por el mismo hecho de que fue justamente gracias a la investigación norteamericana de que se develó el tema de Odebrecht, ¿cierto? O sea, no fue Brasil, fue Estados Unidos. Entonces, él es parte de esos expedientes Odebrecht, el expediente Odebrecht internacional, ¿correcto? Entonces, prácticamente aquí lo que va a suceder es, va a iniciarse, o sea, él está aproximadamente entre 4 o 5 años que se ha debatido en los Estados Unidos la situación jurídica de Toledo en relación al tema de Odebrecht, porque el tema de Odebrecht está amarrado al tema de Ecoteva. Claro. El tema de Ecoteva empezó a investigarse en el año 2013. Este año cumplimos 10 años realmente del proceso de investigación, pero hasta el año 2017, 4 años después, no se lograba mayor información que configure una situación de inicio de un proceso penal. Esto recién se produce en el año 2017, entre el 16 y el 17, luego de las últimas elecciones, en la cual se logra identificar la vinculación entre Ecoteva, Odebrecht y, bueno, ya todo lo que sabemos, más de 30 millones, ¿cierto? En consecuencia, pero él se retiró, él se fue del Perú. Sin embargo, la investigación sobre Odebrecht continuó claro. el proceso.
¿cierto? Durante todos estos años no ha culminado. Como consecuencia de ello, ha estado preso en un momento PPK, ahora tiene detención domiciliaria, también Ollanta Humala, Susana Villarán, etcétera, etcétera. Sin embargo, él se fue del Perú, ¿cierto? Justo cuando salió la orden de prisión preventiva, ¿cierto? Entonces, no se le ha podido procesar. Yo en este caso diría, utilizando la frase de tu última entrevista, ¿no? Esta historia recién empieza o se reinicia. De acuerdo. ¿Por qué razón? Porque por los hechos por los cuales a él se le denuncia, obviamente él no lo puede hacer solo. Aquí puede suceder lo que acabas de mencionar con respecto al señor Fujimori. A Fujimori se le detuvo, o sea, ¿cuáles fueron los hechos por los cuales se le denunció inicialmente? Fue a raíz de ese video donde salió un congresista recibiendo dinero, ¿ok? Empezó por un tema y luego se fue ampliando. Esto fue un mega proceso. Sí. Entonces, él ya en el Perú se va a iniciar el tema por el asunto de Ecoteva, Odebrecht, pero obviamente esto va a tener un efecto multiplicador, va a ser también un mega proceso porque él ya está en el Perú. Sin duda. Los delitos por los que se le acusa y se le trae a Alejandro Toledo son graves, muy graves. ¿De qué penas estamos hablando? Estamos hablando, en el caso del cohecho, de 20 años. 20 años. Y en el caso de... hay otro que tiene que ver con el lavado de activos, que son 16 años aproximadamente, ¿no? Entonces, estas penas como tal se suman, ¿no? Se suman y, bueno, ese es inicialmente... Bueno, ese es el planteamiento del fiscal, por supuesto, ¿cierto? Por supuesto. Todavía va a haber una serie de investigaciones. También él tiene derecho, ojo, él también puede plantear, ¿no? La colaboración eficaz. No, claro, de acuerdo. Se abre todo un panorama aquí. Exactamente. Doctor Pastore. Ya lo hará en su oportunidad, su defensa, que ya adelantó el planteamiento de la detención domiciliaria, ¿no? Eso quería preguntarle. El hecho de haber usado 1001 recursos y no haberse presentado ante la justicia peruana, ¿es una causal, digamos, es motivo suficiente para exigir una prisión preventiva? ¿O la Corte debería hacerle caso y aceptar esta victimización que hizo anoche de decir no me metan en la cárcel? En efecto, él utilizó mecanismos de argumentación en los Estados Unidos con un determinado objetivo, no ser extraditado. Pero no le fue útil, duró aproximadamente cerca de 5 años. Sí. Sin embargo, esa argumentación, desde mi punto de vista, va a ser justamente uno de los puntos en contra de él. Porque el fiscal, obviamente, va a sostener con claridad toda la defensa en los Estados Unidos. Lo que ha buscado es no aceptar la justicia peruana, no seguir los cánones procesales del Perú. Claro. Y ha llegado inclusive a tener conductas como, digamos, cuestionar al sistema jurídico peruano, al sistema del Ministerio Público, etcétera. Esos van a ser puntos, en el caso de él, van a ser puntos en contra, ¿no? Y además, vuelvo a repetir, se va a reabrir la carpeta en la cual ya existía un planteamiento de prisión preventiva. Frente a la prisión preventiva, él se va del Perú. O sea, él se va del Perú después de que la Fiscalía pide la prevención. Sí, señor. Sí, señor. Entonces no se presentó al debate, al análisis jurídico institucional. Ahora, en términos procesales, ¿quién juzgará al expresidente Toledo? ¿Es una primera instancia con capacidad de apelación o por el contrario lo juzga directamente una sala de la Suprema? Efectivamente, él en su condición de ser presidente de la República, aquí también se produce concurso de delitos. Y cuando hay concurso de delitos, concurso de hechos, ¿cierto? Entonces, obviamente, tiene que ser, su juzgador va a ser un juez supremo, ¿okay? Va a ser un juez supremo, va a intervenir también, obviamente, la Fiscalía, va a intervenir la Procuraduría. En este caso,
a diferencia de lo que sucedió con el señor Fujimori, hubo víctimas, ¿cierto? En una de las carpetas. Sí. Que está referido al tema de Mariela Barreto y Sí, otro, señor. que tiene que ver con derechos humanos. En este caso no hay ese tema. Por lo tanto, quien se constituirá como parte civil, obviamente tiene que ser la Procuraduría General del Estado, ¿no? Cuando se juzga a un expresidente, ¿percibe usted que se disparan las solicitudes de colaboración eficaz frente a la posibilidad de que el presidente hable y empiece a señalar y a marcar responsabilidades en terceros? Es decir, ¿se agita el avispero, doctor Pastor? Por supuesto que sí, en especial en el caso de la interoceánica. Claro. Porque aquí en la interoceánica hay un proceso de contratación del Estado. Y en este proceso de contratación del Estado se inicia desde, digamos, de la oficina de logística, pasa por administración, sí, señor, viceministerio, ministerio, presidencia del Consejo de Ministros. O sea, va a involucrar definitivamente a muchas personas que también, algunos serán convocados inicialmente como testigos, otros estarán en condición de investigados. Puede suceder también como parte de la estrategia del Ministerio Público que salga una orden hasta de detención, no de prisión, sino de detención provisional. Tal vez todos los que estuvieron en estos ministerios, la OCE, también el Ministerio de Justicia, ¿ok? Y, digamos, parte de lo que puede ser tener ciertos indicios de participación, ¿no? Allí, obviamente, van a surgir algunas personas que por su propia defensa van a decidir también ser colaboradores. Seguro. Yo creo que van a haber varios muy asustados con la llegada del expresidente Toledo. Una última pregunta. Conversaba el otro día con unos amigos españoles, unos amigos de fuera, y me decían, qué maravilla el Perú, cómo juzga y encarcela a sus expresidentes comprometidos en delitos. Está preso Alberto Fujimori, tiene prisión preventiva Castillo por haber dado un golpe de Estado, ahora viene el presidente Toledo. Y yo les decía, bueno, no tengo la sensación de que estemos muy contentos adentro con esta situación, por el contrario, digamos, pero cómo hay esta doble mirada, ¿no? La de una justicia que actúa finalmente, pero al mismo tiempo tener a 3 expresidentes en prisión y uno suicidado para evadir sus responsabilidades, ¿no es muy duro, doctor Pastor, para una sociedad como la nuestra? Efectivamente, entonces, este tema, bueno, el derecho es parte de las ciencias sociales. Yo creo que su explicación no está precisamente en el derecho, su explicación está en la sociología, en la psicología. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos, Toledo representó la renovación frente a un sistema de corrupción que culminó en el año 2000. Eso mismo sucede bajo un nuevo escenario en el caso del señor Pedro Castillo. Entonces, ¿qué sucede? Que los líderes en el Perú, ojo, no estoy individualizando, sino que esto lo señalo como un tema de una fenomenología. Seguro. ¿Cierto? Entonces, tal vez el poder en el Perú es tan efímero, o inclusive ese sistema clientelista patrimonial que viene desde la época del virreinato, donde se compraban por ventanilla los cargos públicos, el día de hoy se mantiene bajo un nuevo esquema. Entonces, esto nos debe permitir, nos debe motivar a hacer un análisis mucho más profundo desde las ciencias sociales. Doctor Pastor, ha sido usted muy claro. Muchas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más a lo que nos vamos a enfrentar con la llegada del expresidente Toledo para ser juzgado en el Perú. Muchísimas gracias. Muy buenos días.